Muy bien, segundo bloque de entrevistas en esta edición de Fórum. Ustedes entenderán que no lo tenemos en este programa a Gastón Rossetti con los mensajes en vivo porque estamos justamente en un programa grabado. Lo tenemos aquí con nosotros a Eduardo Pipo Conde. Gracias por venir. Conde. No, al contrario, por invitarme. Gracias por estar aquí. Bueno, hablábamos recién fuera de cámara. ¿Qué voto iba a depositar usted en la urna el próximo 25 de octubre, cuando sean las elecciones nacionales? Digo, bueno, porque su trato netamente radical debe pensar un montón de cosas teniendo en cuenta esta alianza entre el PRO y la UCR, ¿no? Bueno, lo primero que quiero decir que todos los partidos políticos en la República Argentina están viviendo una crisis muy profunda. Nuestro partido, la Unión Cívica Radical, sin lugar a duda, después del gobierno de la Rúa, no se ha podido volver a restablecer para ofrecer a la ciudadanía lo que tiene que hacer. Hoy está dividido, alguna gente está con Massa, otros lo apoyan a Macri. Yo realmente voy a ser respetuoso de la decisión del partido. Lo voy a acompañar a Macri. Bien. Teniendo en cuenta la decisión que se tuvo con el Gualeguaychú, ¿no? Sí. Efectivamente. Esto no significa que usted esté de acuerdo con esa decisión. Si bien la va a respetar... Bueno, yo no estoy de acuerdo en general con la clase política, porque el político de hoy está transformando lo que es un servicio a la comunidad a servirse de la comunidad para poder todos los meses cobrar el sueldo. Eso lo tengo muy, muy claro. Y lo tengo tan claro porque quizás no sea el momento de decirlo, pero yo lo conocí a Arturo Illia. Arturo Illia vivió en la casa nuestra hasta que falleció en el año 83. Compartí muchas cosas con él y con mi padre. Y en esa época la política era un servicio a la comunidad. Hoy se quieren eternizar en el poder para, a través del sueldo mensual, llegar a una buena jubilación y después irse a la casa. Esta es la realidad. Y después, la eternización en el poder lleva, por otro lado, a la corrupción y buscar cualquier forma para permanecer en ello. Hay, además de esta cuestión de una crisis de corrupción, Eduardo, hay una crisis de ideología en los partidos, y en esto mucho tiene que ver las encuestas y la inmediatización de la información, puede ser. Pues se piensa más en qué nos conviene hacer que en la convicción real que tenían políticos, como usted nombró recién, como Arturo Illia, o como Sabatini, o como tantos otros del peronismo también, ¿no? Que tendrían sus convicciones, la comparto o no. Pero sin lugar a dudas, yo creo que además no es un hecho, ocurre en la Córdoba, en Carlos Paz, en la República, sino es un problema, si se quiere, mundial. Uno ve en Sudamérica cómo hay denuncias permanentemente de corrupción a distintos, que si es verdad o no, no sé, pero esta sensación la tiene la sociedad y por eso denuncia a sus gobernantes. Bien. Vamos a ir bajando de niveles estatales de a uno. A nivel provincial parecía que Mestre no iba a poder recuperarse de lo que habían sido unos primeros años de gestión con muchas críticas, y finalmente termina restableciéndose como una figura importante, consiguiendo la reelección en la ciudad de Córdoba. ¿Usted piensa que hoy es la figura del radicalismo pensando en obtener de nuevo la gobernación en 2019 o hay otras opciones? Bueno, yo debo decirle de que lo conozco, a Ramón hijo, a Ramón padre. Este momento que está viviendo, yo creo que tanto Raúl Alfonsín hijo como Ramón Mestre se subieron al féretro del padre, de ahí largaron el primer discurso y se lanzaron en política. Espero que el primer periodo, que tuvo muchos problemas, le haya servido para conformar su personalidad, asentarse y que la sociedad cordobesa vea que están haciendo un nuevo dirigente. Creo que todavía no está, pero sí es inteligente y sabe manejarse, va a poder llegar a representar el radicalismo. Eso queda en él. Bien, ¿no hay otra figura a nivel provincial hoy que pueda de alguna manera hacerle frente a Mestre pensando en 2019? Bueno, está Mario Negri, pero Mario Negri lleva
todos Muchos los años. años, ya. Está anotado como siempre como diputado, como senador provincial, como es. Lo mismo pasa con Aguat, ¿no es cierto? Ya son hombres que tienen mucho periodo de repetición. No, y está claro que no han podido conseguir nunca la cantidad de votos suficientes como para lograr un puesto de estas características. Creo que el hombre que hubiera sido necesario es Rubén Martí, porque Rubén Martí tuvo una muy buena gestión, tuvo la capacidad de formar un grupo de dirigentes que lo acompañaron, pero lamentablemente él ya sabría su enfermedad, porque quien tuve las últimas reuniones con él cuando desiste de ser candidato fui yo. Recuerdo que el día que fallece Ramón Mestre y vamos en caravana hacia el cementerio, iba en el auto Rubén Martí, el doctor Marcelino y no me acuerdo quién era, una cuarta persona. Entonces le dije, Rubén, ¿vas a ser candidato? Y me dice, no, yo no puedo ser, hay que llevarlo a Oscar Aguad. Claro. Pero creo que el hombre que estaba para eso era él. Y digo, mucho se ha comentado respecto a la cantidad de votos, el porcentaje amplio y el triunfo contundente que tuvo Avilés aquí en Carlos Paz. Y muchos lo avisoran como tal vez en algún futuro ser una pata importante dentro del radicalismo, porque él mismo dice serlo y porque incluso otros ya dirigentes radicales han manifestado sus buenos ojos hacia Avilés. Este joven intendente creo que ha tenido una buena elección, muy buena elección en Carlos Paz, y tiene que saber que los votos como se ganan se pierden rápidamente. Cuando la gestión no cumple con las aspiraciones que tenía la sociedad que depositó el voto. Esto tiene que mirarlo y tener presente siempre que lo más importante para el intendente es cuando termina y puede caminar tranquilo por las calles. A mí, si alguno me putea, debe ser en voz baja, porque nunca sentí que nadie me puteara en voz alta. Y llevo varios años caminando como cualquier ciudadano en Carlos Paz. A propósito de esto, Conde, yo voy a hacer una referencia personal. Sí. Yo recuerdo de haber estado cubriendo y trabajando en la asunción de Esteban Avilés en su primer gobierno, y recuerdo que usted estaba presente ahí en el salón, se paró y lo fue a saludar de manera muy afectuosa, deseándole que tenga una buena gestión, precisamente. ¿Está dolido, decepcionado con la intendencia de Avilés? ¿Usted no está convencido de lo que ha hecho? Bueno, yo lo voté ahora a Avilés. Pero si ustedes leyeron mis declaraciones, decía en ese momento que creía que debía venir alguien que fuera un comerciante, un industrial, un hotelero, una persona que sepa lo que es tener una actividad comercial, que sepa lo que es pagar el impuesto, pagar renta, pagar AFIP, pagar a los empleados, y para que tuviera la capacidad de administrar los recursos de acuerdo a esa realidad que se vive todos los días. Me parecía que Sansone podía ser, y hablé de él, e incluso muchas veces me crucé, creo que no supo conformar un equipo para lograr mostrarse como era él. Creo que quedó parado en la buena elección que hizo como candidato a defensor del pueblo frente al doctor Lucchesi, pero no supo arrancar en esta oportunidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo hubiera querido conversar con Avilés antes de las elecciones. No pudo ese día que nos íbamos a juntar porque se fue a Córdoba, así me dijo un colaborador cercano de él, que hoy es secretario, es uno de los que forma el gabinete, para explicarle algunas cosas que veía que en Carlos Paz se estaban llevando mal. Incluso yo le he pedido por escrito que tuvieran un control de las limpiezas del arroyo Las Catitas,
que voy a Sí, seguir en eso. Pero no solamente porque el arroyo pasa por mi campo, que lo compré en el año 78. Lo voy a aclarar antes de que Claro. sea intendente. Y que los vecinos, en unas últimas crecidas del año pasado, me dijeron a mí que toda la suciedad que iba era culpa mía. Bueno, hablé con Luis López, hablé con Horacio Pedrone, hicieron una limpieza, pero ahora la acumulación de basura que hay sobre la margen del arroyo Las Catitas es muy grande. Y voy a tomarme el trabajo de la semana que viene a hacer un análisis de agua antes, en el curso frente a donde está toda la basura acumulada y aguas abajo, para hacerle ver que el estado que está. Pero no solamente eso, yo quería hablar de otros temas que me preocupan como aporte para analizarlo, ¿no es cierto? Sí, No sí. que uno tenga la razón o estén equivocados los otros. Yo veo que se ha permitido la cantidad de edificios que se están haciendo en Carlos Paz, de 1 o 2 ambientes, son muy chicos. Son para el turista que viene, está una semana, 10 días y se va. No son departamentos Son para viviendas. vivir Claro, permanente. permanentemente. Esto trae por un lado una competencia con la hotelería. Ujú. Sí. Aquellos que vienen a construir, vienen a hacer un negocio. Ujú. Mucha gente viene de afuera, hace un negocio, vende y se va. ¿Qué quiero decir con esto? Que hay que exigirles a ellos, yo no lo he dicho antes a esto porque al lado de mi casa están construyendo y ahora ya terminaron. Sí. Pero la suciedad que hay en Carlos Paz, producto de las obras y de la falta de sensibilidad del intendente y los responsables de la higiene urbana, es muy grande. Y más le voy a decir, Carlos Paz ya nació como municipio en la década del 50 del siglo pasado, y uno de los problemas era la falta de alumbrado público y la recolección de residuos, pues yo me acuerdo que era chico y quemábamos la basura en mi casa, Claro. en un pozo. Entonces, la función del municipio tomó lo que hoy pagamos en la tasa básica, que es recolección de residuos y alumbrado. La limpieza. ¿Hay barrido como tendría que existir en la ciudad? No hay. Ujú. ¿Hay control sobre las obras privadas en lo que hace por ejemplo, cuando hacen la excavación para evitar la contaminación con la tierra? No, no les interesa. Meten la máquina y que el vecino se ensucie. Bien. ¿Hay control sobre los containers que dejan en la vereda, en la calle y tiran la basura y pasan un día, 2 días, 3 días, 5 días y se va amontonando, cada momento que viene viento se desparrama? No. No hay ningún control en la obra privada y exigencia para que ese señor que va a hacer una inversión, que tiene todo el derecho de hacerla de acuerdo a las normas, aprenda a respetar todos los que trabajan ahí. O sea, los containers tienen que estar tapados. Las excavaciones deben ser sobre tierra húmeda para evitar el polvillo. Debe tener un obrador para, en ese obrador interno, cuando cortan los ladrillos, todas estas cosas, no desparramar toda la... Seguro. Hay un montón de situaciones que complican O sea, al vecino, ¿no? Obras privadas No hay es un control. desastre. Bien. No hay control. Pero por otro lado uno va a la calle y ve de 3, 4 inspectores de tránsito por acá, por allá. Entonces, ¿qué pasa? La gente va a empezar a pensar mal. Que no hay inspectores por diversas razones. Ajá. Eso yo se lo quería decir al Bien. intendente. No tuvo oportunidad, estaba ocupado, tenía que ir a Córdoba. Yo no quería hablar antes de las elecciones, pero ahora no tengo ningún inconveniente. ¿Está enojado usted decirlo. con el intendente?
decepcionado, no enojado, decepcionado porque podría cumplir las tareas que corresponden. Porque yo le digo, la cantidad de empleados que tiene, Sí. hay que tener en cuenta que esos empleados, ¿cómo va a ser la próxima gestión? ¿Va a seguir manteniendo? No, eso tiene que, digamos, cada empleado nuevo es un problema más. Yo eso lo aprendí, de que cada empleado que había era un problema. Tal es así que yo entré con 640 empleados y cuando me fui había 560. Y todos los médicos del hospital que trabajaban y cobraban por certificación, los puse como contratado planta permanente. Y no eché a nadie, si no, no cubríamos la vaca. Conde, ya para ir finalizando, ¿le parece bien que el radicalismo apueste nuevamente a Vilés para traerlo a sus filas? Yo creo que toda persona que quiere afiliarse no hay por qué negarle. Es o sea, acá no hay que decir quiero volver. Yo dije muy claramente, soy radical, pero no voy a votarlo en estas elecciones al radicalismo, porque creo que el intendente Felpeto, a mí, la eternización del poder lleva a la corrupción. Esto es así. ¿Se equivocó el radicalismo? ¿Cómo? ¿Se equivocó el radicalismo al poner Felpeto nuevamente como candidato al radicalismo de Carlos Paz? Y bueno, yo creo que él ya había cumplido un ciclo y está bastante cuestionado. Dale así los votos que sacó. O sea que hay que pensar que Avilés, los votos que sacó él, han sido muchos votos radicales que no lo votaron al candidato ese. Pero sí, el radicalismo puede recomponerse porque está formado por la parte de clase media, que se adapta mucho a la personalidad de las personas que viven acá. Claro. Bien, Conde, le agradecemos muchísimo el espacio y la charla de política, siempre es positivo hablar con. Muchas gracias. Bueno, Gracias por muchísimas gracias. No, por favor. Pausa y enseguida volvemos. Bueno, gracias. Chao. Gracias. Hasta luego. En Junior B tenemos una propuesta para cada estilo, para cada edad, para cada momento del día. Sí, en Junior B siempre tenés algo rico para disfrutar. Conocé nuestro mundo de sabores y descubrí la opción pensada para vos. Junior B, pasala bien. www.juniorb.com.ar. Estudio Contable Agustín Jauregui. Proyectos de factibilidad crediticia, asesoramiento económico financiero, servicios tributarios, liquidaciones de sueldos, ART, habilitaciones comerciales, fiscalizaciones, contabilidad y auditoría. Echeverría 132 Local 2, esquina Pellera del Garda, Costanera. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Tira la basura en el touch. Sarabarán. Tira la basura en el touch. Centro Empleados de Comercio, eventos sociales, consultorios médicos, farmacia y ahora disfruta del nuevo predio Camino a las Jarillas, piletas de natación, asadores, quincho y caminatas. Centro Empleados de Comercio, compromiso y participación. Lisandro de la Torre y Punilla, teléfono 424-016 y 435-579.